Hay gente que confunde el idolatrarse con la honra. Idolatría es cuando le haces mayor a algo a alguien antes que a Dios. Honra es cuando tú crees en Dios. Y le estuve enseñando, la gente tenían honra por Jesús. La gente que recibían sanidades, eran liberados por Jesús. ¿Qué le entregaban? ¿Cuál era la paga que ellos hacían? Honra. ¿Alguien me está entendiendo? Las personas que no honraban a Jesús no podían recibir lo que Él tenía. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Dios, pero ¿qué significa Jesús o Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. La Biblia dice que Dios se humilló haciéndose hombre. Entonces, cuando me digan qué es Jesús, es el mismo Padre, es el mismo Dios. Pero te voy a decir, es Emmanuel. ¿Qué significa Jesús? Emmanuel, que Dios se hizo hombre, que Dios tomó, vamos a decirle, se materializó aquí en la tierra. Ese es Jesús. Y Jesús en muchas ocasiones decía, mi Padre es mayor que yo, toda la gloria es para el Padre. Él decía, la gloria es para papá. ¿Quién es Jesús? Vuelvo a preguntarle. Según la Biblia, Jesús es Dios, es el mismo. El Padre, el Espíritu Santo son uno, es Jesús. Ahora Jesús decía, mi Padre es mayor que yo. ¿Qué nos estaba tratando de enseñar? Él decía, si ustedes hacen todo lo que yo le enseño, pidan todo ¿a quién? Al Padre y yo voy a hacer. Jesús estaba diciendo, pidan al Padre y yo hago. Es como que me están pidiendo a mí. Pero Jesús dijo, pidan al Padre. ¿Qué Jesús estaba enseñando? Que Él hacía cosas por medio del poder de Dios. Lo que Él vino a enseñarnos es que nosotros aprendamos a ser como Él. Y si Él venía a ser Dios totalmente aquí en la tierra y no se hiciera hombre, esto de que Jesús se hizo hombre se hizo igual que nosotros. La diferencia es que Jesús fue perfecto, pero era un hombre tentado como todos nosotros. Pero Él sabía bien a lo que vino. Él no se desenfocó de lo que vino a hacer. Y la Biblia dice que en una ocasión le trajeron todos los enfermos. Trajeron multitud de enfermos, endemoniados, personas cojos. Y dice la Biblia, le traían a Jesús y Jesús no todos. ¿Alguien me está entendiendo? Porque en Él estaba el poder sanador de Dios, dice. Habló de Jesús como todo un ser humano y dijo, en Él estaba algo. La gente traía a las personas enfermas a Jesús porque en Jesús había algo. En Jesús había poder sanador de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Jesús en muchas partes no aceptó la gloria antes que su Padre. Mi Padre es mayor que yo. La gloria es para papá. Él enfocaba la gloria hacia alguien más, hacia Padre, hacia su forma total de Dios. ¿Por qué? Porque Él tenía que actuar como un ser humano. Entonces el poder de Dios estaba en Jesús. Jesús en una ocasión va corriendo, se iba en la multitud, la gente lo apretaba. Una mujer con mucha honra dijo, si yo toco solamente el borde de su manto, yo seré sano. ¿Alguien me está entendiendo? Esa mujer vio lo que Jesús tenía. Jesús tenía el poder sanador de Dios dentro de él. ¿Alguien me está entendiendo? Y las personas que venían a causa o a buscar lo que estaba dentro de Jesús. Cuando venían junto a Jesús, pero no podían acceder a lo que estaba dentro si no se acercaran a Jesús.
Si no se acercaban, mejor dicho. Esta mujer dice, si me acerco y toco, ¿alguien me está entendiendo? Tocó, fue sanado. Las personas, los 10 leprosos, le salieron en camino y le dijeron, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Usted creen que esos leprosos le pedirían algo a alguien o algo hacia alguien si no supieran lo que él tenía? Se iban a ridiculizar, ¿sí o no? Pero ellos gritaron, dice, hijo de David, ten misericordia de nosotros, vayan a mostrarse a los sacerdotes. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús ni siquiera le dijo sean sanos. Esos leprosos entendieron lo que Jesús le dice, porque el leproso cuando era sanado o se sanaba de la lepra tenía que ir junto al sacerdote a mostrar y el sacerdote tenía que revisarle la piel. Y el sacerdote dice, sí, verdaderamente ya fuiste curado. Puedes volver a unirte al pueblo. ¿Te entendés, pa? Y Jesús le dijo, vayan que los sacerdotes le revisen. Le dijo, ya están sanos. Esa persona, ni siquiera Jesús le dijo, sean sanos, ni siquiera se sanaron todavía. Pero sabían que en Jesús había poder de Dios, que cuando Jesús decía algo tenía que pasar porque en él había poder. Esos 10 leprosos se fueron y en el camino se sanaron. Y miraron, ya no tenían lepra. ¿Sí o no? ¿Alguien me está entendiendo? Eso que hacían con Jesús aquí en la tierra era honra. Vemos a Pedro, a los apóstoles. Ellos lo que le tenían a Jesús era honra. Cuando Jesús le decía algo, ellos se iban y hacían. Jesús le dice a Pedro, Pedro, vete a tirar el anzuelo en el agua, vas a sacar un pez, vas a abrirle la boca, le vas a sacar una moneda y vas a venir a pagar el impuesto por mí y por ti. ¿Alguien me está entendiendo? Pedro se fue, tiró el anzuelo, sacó el pescado, vino y pagó. Le dice, van a ir a encontrar un burro que nunca se montó, a 2 le dice vayan y van a encontrarlo. Y si el dueño sale y le pregunta qué hacen, van a decirle, el Señor lo necesita. Ellos se fueron, lo hicieron, sin cuestionar. Es una locura, ¿sí o no? Nosotros cuestionamos. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y si no, anda mejor tú. Si tú te vas, te van a dar. ¿Y por qué vos no te vas? Si vos te vas, ellos sí te van a dar. A nosotros pueden llevarnos presos. Ellos no dijeron, se fueron e hicieron. Le dice el Señor, van a encontrar a una persona con un cántaro sobre la cabeza, van a seguirle y la casa en que entra, van a entrar y van a preparar ahí para la última cena, era eso. Se fueron y hicieron. ¿Es así o no es así? Lo que le tenían se llama honra. Eso es la honra. El necio dice ser una persona que honra, una persona que no honra es un necio. Una persona que honra es un sabio. ¿Saben por qué? Le voy a explicar algo. A veces la gente nueva que viene le es más fácil recibir sanidad en la iglesia. No, que nadie se sienta mal. Que acá nadie diga, no, yo te voy a enseñar nada más y quiero que entiendas algo. Muchas veces personas nuevas que vienen y nunca me vieron en su vida, vienen y le es más fácil recibir sanidad. Le es más fácil recibir de Dios. ¿Saben por qué? Porque esa persona viene y vio, y es el profeta, sí, y se acerca como que ya sabiendo que ese varón o esa mujer tiene algo de Dios para ella. Esa es honra. La persona que honra sabe lo que tiene su líder. Esa es una persona, para honrar a un líder, eso es difícil en las iglesias, en esta no, en la otra, pero podemos analizar, ¿no? Las personas que no honran a un líder de la iglesia en su congregación o de su iglesia, esa es una persona que le va a costar ser sabio, porque el principio de la sabiduría y la obediencia, ¿a quién? Empieza por obedecer a Dios. Y después la Biblia dice, habló de corrección, ¿dice o no? Entonces, para obedecer a Dios, alguien te tiene que corregir. ¿Y qué corregir? Pegarme, pastor, no decirte, ¿estás haciendo mal esto? Y si es bíblico, deja de hacerlo. Una persona que no honra le cuesta mucho crecer espiritualmente. Una persona que honra le facilita la vida espiritual en mucha área.
Estamos entendiendo. Una persona que honra puede recibir en un día, puede recibir la misma unción que tiene un líder que de repente trabajó 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 años, estuvo formándose para aportar esa unción. Y una persona viene y lo honra. Esa persona que lo honra puede recibir todo lo que tiene ese profeta. Ya va a ser como él. Tal vez tiene que llevar tiempo y aprender un poco más. Sí, también. Puedo llegar a ser como él, hasta mayor puede llegar a ser. Pero no puedes llegar a ser mayor si no honras. Eliseo no pudo llegar a ser mayor antes de honrar a Elías. Ese honra. Eliseo le tenía a Elías como a Jesús le tenían sus discípulos. Elías le decía algo a Eliseo, Eliseo lo hacía. Elías viene y pone, Eliseo estaba arando su campo con sus bueyes. Elías viene y pone su manto sobre su hombro y le dice, sígueme. Eliseo se alegró tanto, echó ahí su arado y dijo, Señor, déjame que voy a despedirme de mis padres. Y mató sus bueyes, ya no voy a necesitarlo. Mató como un acto de ofrenda al llamado que le hizo Elías. Y esto no sucedió así, no es que Elías vino y puso su mando y empezó a temblar y se llenó del Espíritu Santo y a hablar en lenguas. Solo vino y lo puso. Y este se alegró tanto, mató a sus bueyes, invitó a los vecinos, hicieron un banquete y después se fue. Eliseo era el que le armaba su cama a Elías. Eliseo era el que le pasaba un vaso de agua a Elías. Eliseo era el que estaba en la puerta siempre atento a su Señor. Ese era Eliseo. Hoy día la iglesia, ¿por qué yo le tengo que ahorrar si aprende de Eliseo? Hay gente que quiere ser como Eliseo, pero no quiere ser como Eliseo. Hay gente que quiere lo que Eliseo alcanzó, pero no quiere hacer lo que Eliseo hizo. La falta de honra te impide, es algo que te va a impedir a crecer en muchas áreas de tu vida. ¿Saben por qué? Porque una persona que no honra hace las cosas como quiere. Una persona que honra y sabe que en su vida hay un líder espiritual que de repente ve que algo está haciendo mal, ese es su trabajo mirar, esa es la forma de cuidar que tiene. Honren a vuestros pastores porque él vela por vuestras almas. ¿Cómo un pastor cuida tu alma? Diciéndote, estás haciendo mal aquí. No hagas así. Eso está mal, eso te va a pagar. Déjalo. Y lo deja. Hay algunos, el necio se le dice, ¿sabe qué? Eso que estás haciendo te va a pagar y se enoja. Maldice a su líder. Es un necio. ¿Alguien me está entendiendo? Es un necio. Hay alguien que se le dice, toda la semana se le tiene que decir la misma cosa, es un necio. El sabio se le dice una vez, sí Señor, y lo hace. No cuestiona, no pelea, y lo hace. Ese es honra. Esa es la honra. No es aquel que murmura. Y no funciona. Dios pone, el diseño de Dios es así. Dios respeta la jerarquía. ¿Sabían eso? Dios es un Dios que puso jerarquía. En su reino hay jerarquía. En el cielo hay jerarquía. A los ángeles que cayeron, ellos tienen jerarquías. ¿Sí o no? ¿De dónde vino esa jerarquía? ¿Del infierno? No, de Dios. Ellos cayeron, se volvieron seres de las tinieblas, pero aún así tenían jerarquías. Lucifer, que era el ángel bonito, el grande, el más fuerte, el que mandaba en el cielo, después de Dios, siguió mandando acá ahora en las tinieblas. ¿Él es el jefe o no? Sigue siendo. Mantiene esa jerarquía, pero ya no en el cielo. Mantiene entre los que cayeron. Entre los que cayeron también hay jerarquía. Principado, potestades, huestes espirituales, diferente jerarquía
hay entre los demonios. Hay principados, hay potestades, ¿sí o no? Hay demonios fuertes que trabajan sobre una ciudad y otro más fuerte que trabaja sobre, o si no, hay uno que puede trabajar sobre un barrio, otro sobre una ciudad y después hay otra jerarquía que manda por todo un país, después otra jerarquía que va a mandar por todo Paraguay, por todo Brasil. ¿Alguien me está entendiendo? Hay jerarquías. En las iglesias hay jerarquías, sí hay. Y la iglesia tiene que entender eso, tiene que entender. Si en la iglesia hay un líder, es el líder. En la iglesia a veces el problema mayor es que hay 5 o 6 líderes, 5 cabezas que manda. Uno dice, yo quiero que se haga café con leche, el otro dice, no, café negro, el otro solo leche. Va a haber problemas, ¿sí o no? Entonces en la iglesia hay una cabeza, uno, que es el líder. Después le siguen, por eso la iglesia dice copastor. El copastor, ¿saben qué significa? Es el brazo derecho del pastor principal. Después están los profetas, los maestros, que son pastores. El maestro de pastor le pastorea a los de los sugieres. Entonces él si le dice algo, háganlo, porque es su líder. Se le puso como líder. ¿Estamos entendiendo? Después acá en la danza hay líder, se le puso como líder, los demás lo respetan, ¿sí o no? Y este líder le respeta al líder principal. Tiene que haber una orden. ¿Alguien me está entendiendo? Los de Ujieres me dicen pastor, o si me dicen pastor, entonces podemos hacer lo que él. Sí, tienen que hacer, porque él es su líder. Él es el que les dice qué hacer y cómo hacer. Y si él le dice una forma, no vengan a decirle, no, yo voy a hacer así, cállese y haga. Eso dolió, no, esa es la forma correcta. Porque no hay trabajo más difícil, porque cuando algo salga mal, yo le digo al líder, se hizo mal tal cosa. Uno va a decir, el pastor nunca nos habla, yo le hablo a él y le digo, cuando él va a hacer algo me pregunta, ¿está bien que yo haga así? ¿Está bien que yo diga esto? Por eso es que si él dice algo como líder, lo dijo después de preguntarme a mí. Porque hay gente, no sé si entienden esa parte. Me preguntó a mí, yo le digo sí, hagan, hace. Y si él se va y dice es porque yo ya le dije que sí. No es que, no, y el pastor no dijo nada. Por algo es líder. Si yo veo que algo se está haciendo mal, yo le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué hacen eso? Y por tal cosa. Tengo que trabajar con el líder. ¿Alguien me está entendiendo? Hay jerarquías. En las iglesias tiene que haber. Y si no hay honra a esos líderes, no funciona el área espiritual, no va a haber crecimiento. ¿Estamos entendiendo? Si una persona de afuera te dice algo, es una persona no cristiana que tiene más problemas que tú tal vez y no entiende de la Biblia y no quiere a Dios en su vida, ese es tu consejero, estás mal, estás frito. Eres el mega, hiper, mega necio. Porque los necios son aquellos que se le dice cosas. En la iglesia así. Los necios según la iglesia son aquellos que se le enseña, el líder le enseña algo, le dice algo y no hace. Ese es un necio. Pero el que hace, el que le dice, el que está en el mundo está peor que él o ella, ese no entra en eso de necio. Búsquele un concepto. Es el necio. Es imposible obedecer a Dios si uno no obedece a un líder aquí en la tierra. Si uno no hace lo que dice un líder aquí en la tierra espiritualmente, no puede recibir nada espiritualmente. Por eso hay gente que se muda de ministerio, se va de aquí, se va allá y va a ellos. No me gusta, se muda. No, acá el pastor hace tal cosa. ¿Sabe qué es el problema? No quiere someterse a un pastor. Por eso siempre les digo, si se van de este ministerio, ¿por qué? Porque no, el pastor es joven, no tiene panza y no tiene barba. Ya me falta poco, ya tengo un poco. Barba blanco ya tengo también.
Entonces búsquese un otro pastor, pero ese pastor te tienes que someterle. Tienes que hacer las cosas que te dice. Tienes que creer y confiar y hacer. No puedes vivir ni acá ni de Catuyeco como alguien espiritual. ¿Y saben por qué uno va a decir, quiere mandarme? No, no quiere mandarte. ¿Sabe cómo funciona esta de la jerarquía en las iglesias? Yo le estoy enseñando, no le estoy tratando de obligar, le estoy enseñando cómo tiene que ser. En la iglesia tiene que funcionar así, no que el profeta o el líder o la cabeza tiene que estar obligando a la gente a obedecer. La iglesia tiene que obedecerlo. En otros lados te pueden obligar a obedecer, en la iglesia vos tenés que obligarte a obedecer. Ese se llama honra. Lo haces porque tú dices que vas a hacerlo. Amén. Entonces lo que estoy haciendo es enseñarle. Ahora, pastor, una persona que se somete puede moverse y hacer la obra de Dios a nivel del ministro, sí puede. Ya la otra vez ya le enseñé. Acá hay gente, acá hay una unción especial y gracia, que el Señor tiene una gracia especial con nosotros. Y una unción especial lindo. Yo amo esa unción, amo esa presencia. Y por medio de esa presencia hay gente liberándose y sanándose. Entonces, ¿qué necesito, pastor, para caminar de esa forma? Honra, respeto. Sé como Eliseo. Vele como un señor, vos, no que se te obligue. Véale como alguien importante al líder, tú. No que el líder se crea y se haga importante en tu vida. Que el líder no se sienta o no se haga importante en tu vida. ¿Sabe qué significa? Eso no significa que él no sea importante. Un líder espiritual que tiene el poder de Dios es alguien importante para ti. Y tiene que ser alguien importante. ¿Sabe por qué? Porque hay lugares donde tú no vas a poder y él va a estar ahí para ayudarte a avanzar. Hay momentos en que puedes estar débil espiritualmente o lo que sea. Y créame que un ministro con el poder de Dios dentro te puede ayudar a renacer, a crecer, a levantarse con nuevas fuerzas, porque así funciona la obra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Hay gente que te puede decir, yo oro en mi casa, pero hay gente que ora en su casa y no se sanan. Hay gente que dice, yo oro en mi casa, pero en su casa hay demonios. Es endemoniado, endemoniada. No puede dormir, viene el demonio. En mi casa, yo oro luego. No me voy a la iglesia, si total voy a orar, nomás lo en mi sala. Y los demonios hacen fiesta en esa noche en su casa. ¿Están entendiendo? Pero esa persona viene en la iglesia a buscar una persona que tenga el poder de Dios dentro, y por medio de esa persona Dios libera, Dios sana. ¿Ya entendé, para iglesia? Cuando una persona se endemonia, lo primero que la gente dice, esa gente que no conoce a Dios, de repente te va a decir, llámele a un pastor. El que hablaba mal del pastor te va a decir, llámele al pastor. ¿Sí o no? Su espíritu sabe eso. ¿Por qué la gente que habla mal del pastor, cuando alguien se endemonia delante, y llámele a un pastor? ¿Por qué hace? Es esa persona, no, su espíritu. Su espíritu conoce las cosas espirituales. ¿Sí o no? Llámenle a un pastor. El pastor se va, ministra, es un pastor, estoy hablando de un ministro que porta el poder de Dios. Ministra a esa persona es liberada. ¿Sí o no? Después el pastor le dice a la familia, congréguense en una iglesia. ¿Por qué? Porque necesitan protección espiritual. Si usted sigue viviendo como quiere o como sea, esto puede regresar, dijo Jesús, y 7 veces peor. Entonces, ¿para qué no vamos a la iglesia? Ya no vamos a aprender a no volver a cometer los mismos errores que permitió a ese demonio entrar en nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo? Esa es la forma en que opera esto de las cosas espirituales. Amén, iglesia. Yo no sé si acá hay gente que pueda entender que por medio de su líder, no quiero hablar bien de mí, pero no tengo otra opción. No voy a hablar bien de mí, ni mal tampoco. Voy a hablar del sistema de Dios. Yo sé que hay muchas personas aquí que prosperaron y crecieron
por medio de alguien también aquí. Por eso la Biblia dice, compartan de todo lo bueno que reciben con el que te instruye. ¿Sí o no? ¿Dice la Biblia o no lo dice? El necio dice, Baiko Shameta, a Pastor Aragán, no. El pastor es alguien o un ministro que tiene el poder de Dios, es alguien lindo en tu vida. Es alguien a quien tienes que aprender a amarlo. ¿Saben por qué? Porque es una puerta abierta en tu vida. Ese es. ¿Y quién lo dice? La Biblia. La Biblia dice, compartí. De todo lo bueno que recibas, comparte con el que te instruye, te dice. Ay, yo te digo. No estoy pidiendo y no estoy enseñando. ¿Alguien me está entendiendo? No solamente cuando las cosas van mal y voy a junto al pastor y el pastor me soluciona. ¿Sí o no? Te fuiste a fornicar y te embarazaste y no sé qué hacer. ¿Y cómo voy a decirle a mi mamá en la iglesia? Voy a ir a pedir consejo al pastor. Hágalo antes, si es posible. ¿Alguien me está entendiendo? El pastor se va y tiene que ir a resolver. Papá de fulana, mamá de fulano, siéntese, vamos a hacer una oración lleno. Vamos a invocar la presencia aquí. Y vamos a reprender toda ira, toda contienda, pleito. El pastor prepara el ambiente, ya pasó. Hasta eso a veces se tiene que meter el pastor para corregir algo que se hizo mal. Hasta en eso está, para servir. ¿Estamos entendiendo? Alguien le llama al pastor, acá nunca pasó. Alguien le puede llamar al pastor, pastor, mi esposa me cerró la puerta y no me quiere abrir. Y no sé, y parece que está endemoniada. ¿Y por qué lo hizo? Creo que está endemoniada, pastor. Y no dijo lo que él hizo o lo que ella hizo. ¿Sí o no? Entonces el pastor, oye, no, cuando quitó sus zapatos de pastor, cansado, estaba haciendo relajar su pie. Y él se va y llega. Le ve la esposa ya, adelante pastor, y ahora y entra el marido atrás del pastor. Ya, primer punto, bendición. Ya logró volver a entrar en la casa, a la espalda del pastor. ¿Y qué pasó? Él le hacía esto, ¿hiciste eso? Más o menos. Y se soluciona hablando. ¿Alguien me está entendiendo? Es una bendición, entonces eso es honra, eso se llama honra. No porque le traes un regalo, ya eres un cepillero, no estoy pidiendo regalo. Hay gente que de repente en la iglesia le trae regalo, es la hermana, cepillera, cepillero. No, eso es honra. ¿Me están entendiendo? Eso es honra. Que la gente venga, pastor, hay veces que ya sabe qué hacer. Y dice, pastor, ¿está bien que yo haga aquello, que haga esto? Eso se llama honra. Sí, hágalo. Está muy bien, hágalo. Está bien que yo haga algo, yo creo que va a estar mal. Según la Biblia está mal. La Biblia dice que hagas así. Pero hágalo. ¿Sí o no? Así de sencillo. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Jehová significa que el temor a Jehová o a la palabra del Señor es que se te tiene que corregir. La persona que quiere aprender está dispuesto a ser corregidos. Esa persona crece. Las personas que no están dispuestas a corregirse, ¿sabe qué? Siempre dice, pero a mí me parece tal cosa. Pastor, tal cosa, a mí me parece tal cosa. Pero la Biblia dice que haga así. Yo sé, pero creo que va a ser mejor así. Es un necio. Y la Biblia dice, no gastes tu palabra con personas así. No trates de meterle a razón a un necio. Es cuando le dice, y dice, no, pero yo creo, te callas y le haces creer que está bien, entonces haga lo que te parece bien. Ese es el necio. El sabio es aquel que hace lo que le gusta, nada más no. El sabio hace las cosas hasta cuando no le gusta, pero si es palabra de Dios lo hace. Ese es el sabio. ¿Por qué dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Porque dice que si quieres ser sabio, empieza por obedecer a Dios. El comienzo de la sabiduría es empezar a obedecer a Dios. En síntesis, eso es el todo. El principio de la sabiduría, una persona sabia comienza obedeciendo a Dios. Y una persona sabia termina ¿en qué cosa? En lo que empezó.
Pero pastor, me cuesta obedecer a Dios y me dijo y quiero ser sabio, pero me cuesta obedecer a Dios y me dice que ese es el principio, el despegue. No, es todo. La Biblia está siendo sarcástico. Salomón es sarcástico. Él dice cosas así. Te dice cosas sarcásticamente y bueno, tal cosa. Él está diciéndote que eso es la sabiduría. ¿Cómo puedo ser sabio? Obedece a Dios. ¿Y cómo puedo morir o ser alguien extremadamente sabio? Obedece a Dios. La misma cosa. Y uno va a decir, ¿está mintiendo? No, la Biblia dice, e hice todo esto, pero al final le digo algo, Eclesiastés. Lo único que vale aquí es el temor a Jehová. Terminó su libro, terminó su historia, diciendo, lo único que vale aquí es que tú tengas temor a Dios, que obedezca a Dios. Y ahí ya añade algo y dice, y disfruta con la mujer de tu juventud. Disfruta con la mujer de tu juventud. Dos cosas. Ahí ya termino diciendo, lo único que vale aquí es obedecer a Dios, así se disfruta la vida. Y te dice, lo segundo es, sé feliz con la mujer con la que te casaste.